Programa 22. Índices simples y compuestos. En este programa se mostrarán las características de los índices simples y de los índices compuestos. Uno de los objetivos de la estadística es analizar grandes volúmenes de información. Los índices son medidas estadísticas de datos que guardan relación. Algunos índices pueden expresarse como porcentajes. Por ejemplo, el índice de aprobación de los alumnos. O el índice de popularidad que se utiliza en la política. Un índice es un número que se utiliza para comparar datos obtenidos en distintos momentos, lugares y circunstancias. Como el caso del Índice Nacional de Precios al Consumidor, conocido como INPC, que sirve para conocer las variaciones en los precios de productos y la inflación. Veamos los dos tipos de índice más comunes: los índices simples y los índices compuestos. Un índice simple cuando se calcula únicamente para una variable. Se utiliza para analizar su comportamiento a lo largo de un periodo largo de tiempo o en lugares diferentes. Estos datos son del mismo tipo y se obtuvieron en momentos diferentes. Y se pueden representar en una gráfica. ¿Y si tomamos un valor de referencia para comparar todos los datos con él? A ese valor de referencia se le llama base. Cualquier valor puede ser la base, pero en la práctica debe ser aquel para el cual no haya situaciones anormales, valores muy altos o muy bajos, y de preferencia debe ser reciente. Una base muy lejana en el tiempo hace perder valor a los índices. Una manera de medir la variación de los datos es calculando su diferencia respecto a la base. La diferencia entre un dato y la base puede ser positiva o negativa. Vamos a calcular el índice simple que cuantifica la población de lengua indígena según el año. A la base se le asigna un índice con valor de 100. Después, se divide cada dato entre el valor base y se multiplica el resultado por 100. ¿Qué indica este valor? ¡Exacto! Cada índice simple representa el porcentaje de población hablante de lengua indígena con respecto a la base. ¿Qué significa que un índice simple sea 50? Así es, significa que en ese año la población hablante de lengua indígena era la mitad que en 1990, el valor base. Cuando la diferencia de población entre dos años examinados es negativa, ¿qué ocurre con el índice simple? ¿Y qué ocurre cuando la diferencia es positiva? Las diferencias negativas implican un índice simple menor a 100 y significa que, respecto a la base, había un número menor de individuos pertenecientes a la categoría examinada. Para los datos de la población hablante de una lengua indígena, solo se considera a las personas mayores de 5 años. ¿Por qué creen que se haga así? Los índices simples permiten establecer una misma escala para varias series de datos. De esta manera, es posible compararlos. Veamos en esta tabla el porcentaje según el año de la población que habla una lengua indígena con respecto a la población total. ¿Qué le ha ido ocurriendo a este porcentaje? También podemos analizar la variación de estos datos con los índices simples de cada año, con respecto al año 1990. En el año 2000, la población total del país aumentó 20.3% con respecto a la de 1990, aunque la población que habla una lengua indígena aumentó solo 18.9%. ¿Qué puede decirse de los datos de 1970 y 1950?
Las series de datos pueden ser interpretadas de distintas maneras. Para ello, podemos utilizar gráficas, porcentajes o índices simples. ¿Por qué razones creen que ha disminuido la cantidad de personas que hablan una lengua indígena con respecto a la población total? Cuando lo que se desea es sintetizar varias magnitudes o conceptos en un solo índice, se utilizan los índices compuestos. El INPC y la calificación en una competencia de clavados son ejemplos de índices compuestos. ¿Alguna vez han visto cómo se califica un clavado? Un clavado combina elementos estéticos y de precisión. Hay dos tipos de pruebas, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Las pruebas se realizan en dos modalidades, individual y en parejas, en lo que se llama clavados sincronizados. El grado de dificultad de un clavado depende del número de vueltas, el número de giros y la posición del cuerpo en la salida. Este es un clavado al frente en posición C. Ahora, 1,5 vueltas hacia adentro en posición B. Además, están los giros. Este es un clavado hacia adentro en el que se combinan las vueltas y los giros. El menor grado posible de dificultad es de 1.0. El clavado de mayor grado de dificultad que se concretó en los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing fue el que realizó el mexicano Yael Castillo, con 3.9. Yael ejecutó este clavado en cada una de las 3 etapas de la competencia. El otro clavadista que lo hizo fue el estadounidense Chris Colwell, pero solo en la final. Les recuerdo que las calificaciones son otorgadas por 7 jueces que toman en cuenta la salida, la elevación, la ejecución y la entrada. El siguiente clavado es de 1,5 vueltas hacia adentro en posición B con un grado de dificultad de 2.0. Este clavadista necesita repetir el mismo tipo de entrada que en su clavado anterior. Vamos a esperar las calificaciones de los jueces. Para calcular el puntaje final del clavado, de las 7 calificaciones se eliminan las 2 más altas y las 2 más bajas, y se suman las restantes. A este número se le multiplica por el grado de dificultad, en este caso 2. La calificación final obtenida es un índice en el que intervienen elementos subjetivos, como la apreciación de los jueces, y elementos objetivos, como el grado de dificultad del clavado. El resultado final de la combinación de ambos elementos es, por lo tanto, un índice compuesto. Un índice en el que se consideran aspectos subjetivos o de juicio tiene poca durabilidad. Los índices, ya sean simples, como en el caso del índice de hablantes de lengua indígena en nuestro país, o compuestos, como la calificación de los clavados, permiten resaltar aspectos relevantes de una situación. Son indispensables para comparar situaciones que se producen en condiciones similares y así tomar decisiones. ¡Hasta la próxima!